Hola, queridas y queridos todos, bienvenidos a Charlas con Café de Sanborns. Estamos aquí en el marco nada menos de la Casa de los Condes de Jala, en el centro histórico de nuestro México queridísimo, en la casa de todos los mexicanos Sanborns. Y yo estoy viendo ya del otro lado de la pantalla y muy lejos, pero a la vez muy cerca, a quien ya quiero considerar mi amigo, porque verdaderamente Mariano Sigman me sorprende con cada uno de sus libros. Me quedé enganchada con el poder de las palabras y ahora nos entrega Artificial, la nueva inteligencia y el contorno de lo humano, y ya está aquí para platicar con nosotros en Charlas con Café. Bienvenido, querido Mariano. Gracias, Paulina. Qué gusto estar contigo otra vez y otra vez con muchísima gratitud por tu generosidad y tus cálidas palabras que me llegan muchísimo y que te agradezco entrañablemente. Al contrario, tú eres el principal defensor de que tenemos que ser empáticos, que tenemos que conversar, que tenemos que usar las palabras para modificar nuestro entorno. Y me encantó que ahora fuera una colaboración con Santiago Bilinkis, que quiero que me platiques de dónde surgió esta necesidad tuya de compartir, de contrastar posturas, de poder discutir y obviamente complementarse a cuatro manos en este libro. Pues justamente venía de esos, fue casi un poner en práctica lo que yo había pregonado en mi libro anterior. Hay muy poca tradición de escribir de a dos. Que hay una idea de que el libro tiene que ser una obra de un autor y tener una voz y una impronta, pero yo había hecho una especie de elogio de lo que ocurre cuando uno se junta con otra gente y sobre todo con gente como Santiago, con quien nos tenemos afinidad y afecto, pero que tenemos perfiles y acercamientos muy distintos. Él es por sobre todo un tecnólogo y una persona que se acerca a la inteligencia artificial desde el conocimiento de la tecnología y a mí me gusta pensar que yo soy, si bien soy un científico, que soy un humanista y que me ha acercado y me ha interesado siempre la inteligencia artificial, no tanto desde el conocimiento de cada una de sus aplicaciones, en las cuales yo realmente no soy un experto, eh, sino más bien cómo eso nos indaga sobre lo humano, sobre lo que somos, lo que hacemos, nuestras pulsiones y motivaciones. Y entonces me pareció que era honesto, por así decirlo, el hacer el ejercicio que yo había propuesto en mi próximo libro de pensar, más que a cuatro manos, porque uno nunca sabe si escribes con cuatro manos o con tres o con dos, pero a dos cabezas, ¿no? Creo que es más, o a dos ideas o a dos visiones distintas de la realidad. Y además los dos coinciden en que lo más importante es no solo honrar a quienes los nutrieron a ustedes, se lo dedican a sus abuelos, a su gente más querida, a sus parejas, a sus hijos, sino que también hay como una especie de horizontalidad en el discurso que va recorriendo, digamos, nuestras épocas históricamente y obviamente la evolución de la inteligencia artificial, que es la premisa fundamental de esta obra. Cómo los humanos hemos ido dotando a las máquinas de tanta información y de tanto conocimiento que ahora son capaces de rebasarnos, y hasta haces así planteamientos muy puntuales de qué es la creatividad, cómo se nutre de esa creatividad una postura artística y cómo eso puede lograr que seamos aún más creativos con ayuda de las máquinas. Cuéntame un poco cómo fueron determinando qué iban a incluir en este libro y cómo se fueron transformando sus ideas a partir de una investigación tan profunda como para hacer una divulgación. Lo que yo creo fue muy claro de entrada es, hay algo con la inteligencia artificial que es que ha explotado, ¿no? Pero sin embargo, esa explosión para los que hace tiempo que estudiamos esto en realidad no es nueva, o sea, hay algo anacrónico en todo esto. A mí me gusta la metáfora, es como, no sé, como un niño que va subiendo un árbol, y lo sube un poco por curiosidad y por anhelo y por descubrimiento y sin la sensación de que está pasando nada demasiado importante. Y de repente mira para abajo y se da cuenta que está muy alto y ahí entra un poco en pánico y se da cuenta de lo que ha subido, ¿no? Y con la inteligencia artificial pasa un poco eso, es una búsqueda de hace muchísimos años, es una búsqueda que empezó sin pensar dónde estamos ahora, empezó como una búsqueda, primero un entendimiento de qué es la inteligencia, punto, no la inteligencia artificial. ¿Es que acaso puede emularse? ¿Es que acaso qué significa? ¿Y es que acaso podemos programar nuestra inteligencia? ¿Cómo la reconoceríamos? Eran preguntas casi más propias de la filosofía y de la literatura y de la especulación que de la ciencia y de la tecnología. Estoy Sí. hablando hace muchos años, hace 50, 60 años, y de hecho la inteligencia artificial por muchos años fue menester más como de los psicólogos o de gente que indagaba en el pensamiento humano.
Luego empezaron a pasar cosas que es una conjunción de desarrollos teóricos y una conjunción también de tecnologías que hicieron posible, a partir de un fenómeno de escala, el que versiones muy rudimentarias de este ejercicio de repente empezasen a tomar entidad. Y ahí pasó como el niño que mira y la comunidad, en este caso es el niño o la niña, nos dimos cuenta que habíamos hecho algo que era muy sorprendente. Y entonces pasa que se vuelve como rápidamente muy emocional. Hay pánico, hay miedo, hay entusiasmo, hay incredulidad, hay prejuicios. Y a mí, a nosotros, nos parecía que hacía falta una mirada comedida, una mirada sensible y humana, pero razonable, desprejuiciada, y que para eso lo que era fundamental era un poco entender un poco cómo hemos llegado a todo esto. Es decir, no era plantear como la inteligencia artificial como algo que nació y que cayó un poco del cielo, o un poco como se percibe, sino contar la gesta humana por entender nuestra propia o nuestra propia búsqueda y curiosidad de preguntarnos sobre nuestra propia inteligencia. Entonces, el libro muy rápido se organizó en como tres grandes secciones, que Ujú. son cómo hemos llegado a esto, es decir, un poco la historia, si quieres, digamos, de qué nos ha puesto en camino, qué nos ha puesto en acción. Luego, a dónde estamos, es decir, qué hemos hecho, cómo funciona, entender la inteligencia artificial, entender su sustancia, entender un poco, diría, su psicología. A nosotros nos gusta esta idea de que uno puede ser como así, como uno puede entender su propio pensamiento y también entender entonces por qué cometen errores, por qué alucinan, qué tipo de cosas hacen bien y qué tipo de cosas no hacen bien, pero otra vez no en una mirada juiciosa de es buena o es mala, sino una mirada de cómo funciona y cómo podemos acercarnos de una manera que sea una manera más efectiva y más cándida también. Y después la tercera sección, bastante evidente naturalmente, es una proyección hacia el futuro, de tratar de una manera muy respetuosa, diría, y una manera que a mí no me gustan los vaticinios y los oráculos de gente que se cree con una especie de luz que le permite categorizar si dentro de 20 años va a pasar esto, dentro de 30. Y hay tantos fiascos de gente que ha anunciado cosas que no han pasado, o que no ha anunciado cosas que sí han pasado, que a mí no me gusta ese exceso de determinismo en lugares donde conocemos muy poco, pero uno sí puede aventurar espacios posibles y qué tipo de cosas. Hay una idea en psicología muy interesante, que es que muchas veces uno, en muchos dominios de la vida, uno intenta pensar qué es lo que va a ser lo más posible que pase. Por ejemplo, tú puedes ir a una relación, a una cita y pensar qué es lo más posible que va a pasar. O mandar a tu hijo a un colegio y pensar qué es lo más posible que va a pasar. O ir a un trabajo y pensar qué es lo más posible y cómo actuar. Pero otra manera es, como a veces nos damos cuenta que somos muy malos prediciendo lo que va a pasar, otra estrategia muy distinta es pensar las distintas cosas que pueden pasar y cómo podemos prepararnos un poco para todas ellas. Es decir, qué tipo de cosas podemos hacer para tener una flexibilidad de pase lo que pase, estar en una buena posición. Y ese te diría que es nuestro acercamiento al futuro, es tratar de no predecir o vaticinar, mira, el futuro va a ser así, sino identificar futuros posibles y qué podemos hacer para que pase lo que pase, estemos en una buena posición para afrontarlo. Claro, y seamos flexibles, estemos preparados. Te decía yo y les comparto, queridas y queridos lectores, que subrayé muchísimo del libro. Yo no suelo subrayar los libros y ahora lo tuve que intervenir. Y algo de lo que me llamó mucho la atención es, por supuesto, lo que hacen acerca de las redes neuronales como análisis de cómo se va concretando todo en esta especie de sinapsis que multiplica todos esos efectos, ¿no? Que es como si nuestro cerebro estuviera también funcionando exponencialmente a través de las máquinas para ofrecernos soluciones justamente que no habíamos contemplado. Cuéntanos un poquito de ello, porque me parece muy interesante. Es como metafórico del cerebro humano y tú que eres un neurocientífico tan experto en eso, me encantaría que todos pudiéramos entenderlo mejor. Porque las primeras instancias de inteligencia artificial eran programas. Era gente que trataba de escribir algo que fuese inteligente. Y muy rápido se dieron cuenta, fíjate, para empezar no hay una definición muy clara de inteligencia. A mí una que me gusta mucho y muy simple es la que digamos, se le atribuye, sin estar seguro ¿A si eso o Jean no, Piaget o a, no? a Piaget, sí. Sí, Que dice, inteligencia es saber qué hacer cuando no sabes qué hacer, ¿sabes? Y es esta total. idea de tener versatilidad, de tener agilidad, de tener una mochila de herramientas
que te permiten afrontar situaciones que nunca has enfrentado. Porque estar preparado para cosas repetitivas y todo eso, para eso es claro que no hace falta inteligencia. Y esa es la idea de un programa. Un programa es algo que tú lo preparas para algo muy concreto y lo hace muy bien, pero cuando cambias un poquito las cosas, ese programa ya hace agua. Y entonces alguna gente hace mucho tiempo tuvieron la idea, ¿qué tal si en vez de hacer programas, lo que hacemos son estas redes que se parezcan un poco a un cerebro y que tengan sinapsis y que puedan identificar sus propias estructuras, sus propias representaciones, hasta sus propios objetivos y sus propias soluciones? Y que era teórico esto, pero cuando la red sea suficientemente grande como un cerebro, habrá un fenómeno emergente en el que, con un mecanismo muy simple, que es simplemente ir tratando de encontrar cuáles son los circuitos que tienes que hacer para resolver los problemas que te encuentras, ir armando este repertorio de herramientas en una red neuronal capaces de resolver todo tipo de problemas. Y al principio estas cosas eran muy rudimentarias y habían redes que hacían cosas muy simples y muy sonsas y no era muy impresionante, era un concepto nada más. Pero luego las redes se volvieron más grandes y más grandes y más grandes y pasaron algunas cosas como que se desarrollaron algunos arquitecturas electrónicas que venían de la industria del juego, que parecían no tener nada que ver con esto, pero que permitían que estas redes crezcan más y más. Y hubo una especie de, no me gusta la palabra singularidad, pero hubo una especie de transformación donde hubo un fenómeno emergente en el que este mecanismo muy simple de repente empezó a hacer cosas sorprendentes hasta para los que habían concebido estas arquitecturas. Es decir, los que hacían estos, programaban estas redes y las estructuraban y las armaban y les daban, las nutrían con datos para que empiecen a resolver problemas, de repente veían que hacían cosas que ellos nunca se hubiesen imaginado. ¿Qué es lo que pasa, nos pasa a nosotros padres y madres cuando nuestros hijos de repente hacen cosas que nosotros no les hemos enseñado? Y uno pregunta, bueno, ¿de dónde las han aprendido? Las han aprendido porque tienen esta capacidad de asimilar algo de un sitio con algo de otro sitio y recombinarlo, con crear sus propias ideas, con jugar y con simular y comprobar. Y entonces todas estas ideas se fueron trasladando a estas redes neuronales, no de un cerebro real, pero sí de un cerebro artificial. Y por eso fue que Es esta nueva brutal. ola de la inteligencia artificial, que es la que nos encontramos ya hace, no ahora, pero hace unos poquitos años, tenía como cosas muy sorprendentes. Y era sorprendente justamente porque nadie las había programado para eso, Pero las sino que iban tenían la haciendo. versatilidad de encontrar sus propias soluciones. Entonces tú armabas una red que era una red para que resuelva problemas en un idioma y de repente hablaba idiomas que nadie le había enseñado. Y luego pasa la última transformación fundamental de Es la lo del inteligencia prompt, artificial. ¿no? ¿Perdón? Es lo del prompt, que tú puedes Exacto, que es alimentar. cuando, que Exacto. es con lo que se conoce como GPT o con otras arquitecturas de transformers, Sí. que aparece el lenguaje. Es decir, hay redes neuronales que ya no solo pueden procesar toda esta información, sino que la hablan en el lenguaje natural. Porque antes de eso, habían inteligencias artificiales muy sofisticadas, pero solo las podían manejar unos pocos técnicos, que eran los que hablaban ese idioma de programación, muy sofisticado, muy complejo. Es un poco como cuando con la imprenta la cultura se vuelve menester de todo el mundo. O un poco a mí siempre me gusta, que la ponemos en el libro, pero esta analogía de, imagínate que un día tú a tu perro le dices, no sé, vamos a pasear y tu perro ¡Te te mira y te dice, contesta! no, te dice, no tengo ganas, hoy llueve, tengo pereza. Y sería Buenísimo. como increíble, ¿no? Porque tú dirías, todo lo que ahora puedo compartir, porque lo puedo compartir porque compartimos el mismo vehículo para expresar las ideas, que son las palabras, que es el lenguaje. Y entonces esto es lo que ocurrió con la inteligencia artificial, que de un día para el otro, cuando adquiere esta arquitectura que se llaman los transformers, de donde viene la T de GPT, es de transformers, es generativa, o sea, que crea sus propias ideas de alguna manera, o sus propias concepciones, es preentrenada, o sea, está basada en un cuerpo de datos que ya le permiten resolver una cantidad de problemas y está basada en transformers. Y por lo tanto tiene esta virtud, que es la virtud del lenguaje. Entonces, ahí pasa esto de que de repente una tecnología que era muy de nicho y de que se escuchaba hablar, pero que no formaba parte de la cultura popular, irradia, ¿no? Y entonces viene la Es sorpresa exponencial. primero. Claro, porque es como millones de mentes podemos alimentar eso, ¿cierto? Y entonces se hace exponencial, porque lo que no conocemos los unos de los otros, la máquina sí, y entonces lo puede llevar como hasta sus últimas consecuencias. De hecho, ustedes analizan la educación, el trabajo y obviamente las cuestiones de la moral y la ética que permitirán decidir si lo podemos encaminar bien, hacia dónde queremos encaminar este potencial. Así es, porque es una tecnología que tiene
Esto ha pasado siempre en la historia de todas las tecnologías, que nos interpelan, ¿no? O sea, cuando aparece la máquina de coser hay gente que se queda sin trabajo, cuando aparecen las locomotoras empiezan a ensuciar la atmósfera y cambian la manera en la que la gente se vincula y producen ruido y atropellan gente. Cuando se produce el fuego nos permite abrigarnos y darnos calor, pero también nos permite incendiar las chozas y las aldeas de los vecinos. Si las tecnologías siempre nos han puesto un poco a prueba, pero es cierto que esta tecnología es distinta en tanto en cuanto parece tener algo que otras tecnologías no tuvieron, que es como su propio albedrío. Una vez que tú, te dice, cuando pones una red, esa red no solo puede aprender patrones, no solo puede aprender a resolver problemas, sino que de alguna manera puede aprender a ponerse objetivos también. Entonces empieza como a generar una cierta autonomía en la cual requiere como un conocimiento y una responsabilidad diría, más necesaria que en el resto de las otras tecnologías. Y entonces, ¿qué nos pasa a nosotros? Hay como muchas reacciones, bien, y a muchas vienen al mismo tiempo, en sucesión. Viene la fascinación, viene el miedo y el rechazo. Fíjate que esto viene junto, como a veces lees un artículo, el ruido masivo que confunde, por ejemplo, un artículo que dice, la inteligencia artificial resuelve cuáles son las mejores 10 películas de la historia. Eso no puede pasar porque no hay una inteligencia, porque eso es un problema que no tiene solución, porque depende quién y depende cuándo y depende cómo. Entonces ahí lo que tienes es como la visión de inteligencia artificial como una especie de Dios o de deidad que resolverá todos los problemas que nosotros no hemos podido resolver. Eso no es la inteligencia artificial, o sea, es una muy mala concepción y es una concepción que viene de entenderla muy mal. Otra es al revés, es un demonio. Lo que va a hacer es apretará un montón de botones para que nosotros dejemos de ser y que tampoco es. Y entonces lo que sí es una tecnología que va a tener mucho impacto en muchos ámbitos del tejido social, tú lo decías, desde el trabajo, la educación, la salud, cómo nos vinculamos. No solo que los va a tener, que ya los está teniendo La a psicología, través de... ese capítulo de comprender la mente humana, pero desde el punto de vista emocional y predictivamente saber que depende de cómo nos estemos expresando, es que estemos deprimidos, eufóricos, neuróticos, me pareció fascinante, ¿no? Porque además rebasaban casi las competencias de los psiquiatras y psicólogos a la hora de resolver qué estaba pasando con los pacientes. Es brutal. Y ese es el lado bueno, pero otro lado malo de esto es que te entiende tanto que a veces te puede proponer cosas que tú no quieres y que descubre que Exacto. te van a poder, que es lo Que que son las sabemos todos adicciones a las redes y a todo cuando esto. pones TikTok o Instagram. Entonces, tenemos algo que yo creo que es imperativo, es que tenemos que educarnos con esto, educarnos como padres para que nuestros hijos tengan... A mí me gusta esta idea, nosotros dejamos que nuestros hijos transiten en la calle porque hay algunas reglas, ¿no? Y porque tú conoces cómo son las cosas, y los dejas ir por unos barrios, pero no por otros. Ujú. Y si los coches fuesen a 400 kilómetros por hora, tú no los dejarías ir porque, y no parasen en los semáforos. Y creo que es muy importante entender que el mundo virtual es un mundo donde hoy hay coches yendo a 400 kilómetros por hora, donde nuestros niños y nuestras niñas van y se meten en barrios de los cuales encima la mayoría de los padres no tenemos ni idea de qué es Ni lo que idea. sucede porque nunca hemos estado ahí y entonces no Exacto. sabemos cómo orientarlos o cómo guiarlos. Y entonces yo creo que frente a cada una de estas cosas, digamos, para decirlo con bastante claridad, nosotros tratamos de ser muy comedidos. Yo no soy un fanático de la inteligencia artificial. A mí me apasiona la ciencia y la búsqueda humana por Exacto, entendernos, nuestro comportamiento. nuestro propio comportamiento, nuestras propias ideas, pero la inteligencia artificial me parece que es una construcción que hemos hecho que tiene un montón de problemas y que tiene un montón de riesgos, ni siquiera riesgos futuros, riesgos actuales. Lo que sí pienso, y es como la esencia del libro, es que lo que no sirve es entrar en pánico, porque nunca sirve entrar en pánico. Lo que sirve es entender, comprender, saber Analizar. cuándo, saber cómo, saber quién. ¿Qué pasa si un niño de 6 o 7 años empieza a utilizar GPT para hacer sus deberes? No es lo mismo que un adulto que ya sabe escribir y que lo utiliza para resolver un problema de su trabajo, que tampoco es lo mismo que si un artista lo utiliza. Es decir, cada problema tiene como su propia idiosincrasia, que uno solo puede entenderla si uno genera un vínculo de conocimiento. Y un vínculo de conocimiento, diría como elogiosamente un poco desapasionado, en el sentido de, otra vez, de no intentar proyectar ahí todas nuestras culpas. Mira, yo tengo un ejemplo que este no está en el libro, pero creo que es interesante. Hay una fundación de salud mental
que hizo un experimento en el cual le pide a una inteligencia artificial que lo que hace es crea imágenes a partir de texto, entonces le dice, bueno, haz la imagen de un conductor de bus, ¿no? Y la inteligencia artificial es la imagen de un conductor de bus normal. Nada, hasta aquí, digamos, si ya te has acostumbrado a esto, no te sorprendes, aunque en realidad es muy sorprendente que tú leas a alguien, haz la imagen, o sea, pero bueno, ya nos hemos acostumbrado, entonces uno no se sorprende. Pero luego tú le dices, haz la imagen de una persona esquizofrénica conduciendo un bus. Y entonces esta inteligencia artificial hace una imagen de una persona con todos los pelos así, muy amenazante, muy intimidante. Y eso no es un esquizofrénico. Un esquizofrénico no es una persona que intimida, sino una persona que sufre. Que sufres. Y entonces, frente a esto hay dos reacciones. Una es una reacción muy cómoda, que es decir, esta inteligencia artificial está repleta de sesgos. O la otra es entender que esta inteligencia artificial nos sirve porque se ha construido sobre nuestras propias opiniones y nuestras propias visiones y nuestros propios dibujos. Y entender que ese sesgo es un sesgo que viene de nuestros propios prejuicios Claro que y nosotros que estamos entendiendo así a los esquizofrénicos, y que tenemos una oportunidad ahora, viendo de eso y replantear. viendo cómo las consecuencias de nuestros propios sesgos, de decir, esto lo quiero cambiar. Y sería mejor un mundo en el cual no estigmatizamos a la persona que más sufre, sino que al revés, la comprendemos y la abrazamos. Claro, Entonces, las dos devienen de la misma observación, que es una inteligencia artificial produce algo que está repleto de sesgos. Pero hay dos respuestas que son completamente muy distintas. Una muy cómoda, que es decir, es culpa tuya y la inteligencia artificial es mala. O la otra es decir, la inteligencia artificial no es ni buena ni mala, que somos buenos y malos somos nosotros, que estamos plagados de cosas buenas, estamos plagados de cosas malas y que tenemos ahora una oportunidad para encontrar mejores versiones de nosotros mismos. totalmente. Y esto es este libro, me fascinó de verdad porque es eso, el contorno de lo humano, nunca mejor retratado. Estamos analizando al hombre, al ser humano como tal, cuál es la perspectiva sin juicio, que eso me encantó, Mariano. Así es que felicitarlos a ti y a Santiago por este ejercicio divulgativo tan necesario, tan indispensable, tan oportuno, tan profundo y que nos invita a más. Yo creo que cada una de estas secciones de este libro debería ser un libro en sí mismo. Entonces espero una colección. Ahora ya pueden trabajar ayudados del chat GPT, pero para ponerles ustedes el cariz de su experiencia y sobre todo de su emotividad, celebro que estén conscientes que lo mejor es contarnos las historias, contarlas bien, abrazarnos los unos a los otros desde nuestro poder y de nuestra inteligencia y nuestro libre albedrío. Así es que de verdad, gracias por estar aquí en estas charlas con café y a ustedes, queridas y queridos lectores, invitarlos a correr a Sanborns, a cualquier Sanborns del país, para buscar este artificial, desentrañarlo, subrayarlo, discutirlo, regalarlo, comprar más y más y que sigamos mucho más conscientes de lo que nos espera y cómo podemos usar estas herramientas. Felicidades, Mariano. Mil gracias, Paulina. Te mando un abrazo muy, muy grande aquí desde Madrid a México. Ah, de Madrid, de mi lugar favorito del mundo. Ya ni me digas que me muero de envidia. Qué maravilla que estás allá, oye. Aquí Qué estoy. bien. Pues hasta allá llegará nuestra charla. Así es que artificial ya en todos los ambos del país y nosotros nos vemos en la próxima charla con café. Mil gracias.